Bienvenidos una vez más a nuestro evento de Tecnoagente. La verdad es que estamos muy contentos de poder recibirlos a todos ustedes y bueno, pues estamos muy emocionados de dar inicio a este evento que bueno, como ustedes saben, ya tiene 11 años de estar entre todos ustedes. Así que bueno, nos encanta la idea de recibirlos. Recuerden que ustedes son nuestros consentidos y por eso hemos preparado un programa muy, muy especial. Y bueno, para dar inicio a este programa, vamos a hacerlo, como ustedes ya vieron, con nuestro primer ponente y vamos a presentarlo debidamente. Así que vamos a presentar a nuestro primer ponente. Como ustedes ya se dieron cuenta, él es licenciado en Sistemas Computacionales en el Tecnológico de Monterrey, donde también tiene una maestría en Administración. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector asegurador mexicano. Desde hace más de 10 años es socio fundador de Segutrends, que es una empresa con visión en el desarrollo de ofertas tecnológicas disruptivas para el mercado asegurador mexicano. Segutrends cuenta con un inventario de herramientas tecnológicas que se combinan para generar ventajas competitivas a sus clientes en base a los objetivos de negocio de los mismos. Segutrends ha desarrollado alianzas con actores importantes en el sector asegurador en México, lo que convierte, en un referente de la forma de administrar y operar grandes negocios. Con nosotros, Raimundo Chapa Flores. Bienvenido, licenciado. No te escuchamos. Gracias, Rosana. Un gusto estar aquí con ustedes. Un placer. Es tu espacio. Gracias. Bueno, vamos a empezar, si me lo permiten. Ya está compartiendo. Muy bien, creo que ya me ven, ¿verdad? Perfectamente. Muy bien. Bueno, vamos, la verdad, antes que nada agradecido por la invitación. Creo que el tema es sumamente importante, es un concepto, cuando me lo comentaron, yo estuve más que dispuesto a prepararlo y demás. Obviamente espero que sea de su agrado y es un tema que creo que más que estar de moda es una necesidad. ¿De acuerdo? Debemos de pensar en un concepto de qué necesitan los agentes de seguros para evolucionar sus negocios. Y bueno, y en ese sentido es importante, o vamos a toda esta conversación o toda esta presentación la vamos a dividir en dos partes, básicamente, ¿no? Uno, para mí es muy importante el tener el conocimiento, ¿sí? El tener el conocimiento, y vamos a hablar de un entorno o de un concepto para dar un poco de contexto en todo esto, de conceptos de tecnología, conceptos del mercado del seguro y de conceptos del negocio de los agentes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitan los agentes para evolucionar? Pues antes que nada, primero que todo, un concepto claro y tener el conocimiento de tecnología, del mercado y de su negocio, ¿de acuerdo? Bien. En ese sentido, algo importante es considerar ciertas distinciones y entender diferencias, que son palabras que aunque suenan igual, no necesariamente significan lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese entender, vamos a hablar de un concepto que es la innovación. La innovación como tal es hacer algo, lo mismo, es hacer lo mismo, pero de una mejor manera, ¿de acuerdo? Ese es el concepto básico de la innovación. Cuando hablamos de innovación, hablamos de mejoras cosméticas, de mejoras menores, de mejoras incrementales, de mejoras continuas, pero estamos haciendo lo mismo, pero de una mejor manera, ¿sí? Otra palabra muy, muy de moda es el concepto de la disrupción. Y la disrupción es
el cambio radical que ocurre en una industria o en un mercado debido a innovaciones tecnológicas, ¿sí? Pensemos en la innovación de este lado, pensemos en la disrupción en el otro extremo. La disrupción es algo que rompe o hace obsoleto la forma en la que anteriormente se hacían las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, este es un término muy de moda, es un término acuñado por Clayton Christensen desde el 1997 en un libro muy famoso que es el dilema del innovador. Y bueno, es un concepto de moda hoy día. Hay que entenderlo bien, el concepto de la disrupción. La parte de la evolución, que yo creo que es donde todos debemos ubicarnos. El concepto de la evolución es un cambio gradual. Es un cambio gradual que nos lleva a un estado actual. Entonces, pensemos en la evolución como un cambio permanente que se va dando en el tiempo, es un cambio constante y nos lleva de una situación a otra situación e ir avanzando en nuestro estado. Nuestro estado es cómo estamos en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, creo que todo debe partir en el concepto de la evolución. La innovación es quedarte haciendo mejor las cosas, sí, mejorar, pero mejorar poquito, mejoras incrementales. La disrupción es probablemente irnos muy lejos, querer ambicionar demasiado, y el concepto de la evolución es quedarnos, sí, estar mejorando todo el tiempo y estarnos adaptando a lo que está sucediendo. Y ese concepto es claro, la evolución es transformarse, la evolución es adaptarse, es un concepto de adaptación continuo, ¿de acuerdo? Para mí, y esto creo que compartirán mi opinión, la evolución es una obligación de los seres humanos. Hay por ahí un dicho muy claro que dice evolucionar y morir, y creo que esto es una gran verdad. Entonces, el tema de por qué es necesario o cómo deben evolucionar los agentes de seguros es un tema realmente necesario y crítico en los momentos que estamos viviendo hoy día. Muy bien, entonces vamos a hablar del cambio. El cambio es lo que produce la necesidad de la adaptación. Si no hay cambio, no hay necesidad de evolucionar. Pero vivimos en un entorno altamente competitivo donde el cambio hoy día es una constante. Todo el tiempo las cosas cambian. Todo el tiempo las cosas cambian, ¿sí? Entonces, entendamos por qué sucede el cambio. Y el cambio sucede por alteraciones en situaciones que pueden ser políticas. Cuestiones políticas no son otra cosa que leyes. Por ejemplo, muy de moda el tema que traemos hoy día con respecto a la entrega y la aceptación fidedigna de las condiciones generales por parte de los ahora agentes de seguros a los asegurados. Pues ese es un cambio radical, no radical, pero es un cambio muy importante que nos impacta, aunque existía, no se estaba implementando, no se perseguía, y hoy se vuelve realmente relevante para nosotros o para los agentes el poder estar entregando condiciones generales. Entonces, ese cambio te genera o te obliga a que te adaptes a él. Otra situación puede ser cambio en cuestiones económicas. Pues no es lo mismo, obviamente, vender en una época de bonanza que en una época de crisis. Cambios por cuestiones demográficas, el mercado cambia, la gente a la que se le ofrecen, a la que se le venden los seguros cambia. Anteriormente se le vendían probablemente a los baby boomers o la generación X. Hoy día los millennials están entrando con conceptos diferentes, con formas diferentes de vivir, de transaccionar, de hacer las cosas, y pues obviamente el cambio, esos cambios demográficos nos implican el tener que cambiar. Otra parte, y obviamente que es mucho lo que vamos a hablar hoy día, cambios tecnológicos, ¿de acuerdo? La tecnología es algo maravilloso. La tecnología nos permite, y lo veremos más adelante, hacer cosas que antes no eran posibles, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto tecnológico es muy importante, estar observando los cambios, estar viendo qué pasa en otras industrias inclusive, para ver qué podemos tomar de ahí, qué tecnologías podemos adaptar y qué tecnologías podemos aplicar en nuestro entorno de negocios, ¿sí? Y el último factor son situaciones competitivas. Todo lo anterior, los cambios políticos, económicos, demográficos, tecnológicos, sobre todo los tecnológicos,
nos lleva a que la competencia se adapta todo el tiempo. La competencia está mejorando sus ofertas todo el tiempo. Y esas mejoras, pues obviamente vuelven las ofertas existentes en el tiempo, las vuelven obsoletas. El concepto es poder tener la capacidad de evolucionar al momento que cualquiera de estos factores se presenten y estarnos adaptando. Recordemos, evolución es transformarse, evolución es adaptación. ¿Sí? Muy bien. Muy importante. La responsabilidad de observar el cambio y las consecuencias que este produce es nuestra. Nadie te va a mandar un memo, nadie te va a decir las cosas están cambiando, ¿sí? Nosotros tenemos que observar el cambio. Y esto es importante porque si no lo observamos, o sea, en la observación empiezan todos. Si no lo observamos, no lo distinguimos, y si no lo distinguimos más adelante no podemos tener la capacidad de adaptarnos o tomar las acciones pertinentes. Entonces, todo empieza en la observación. Y por ende es muy importante observar los cambios que se presentan en los factores que comentaba anteriormente y definir la mejor forma de cómo adaptarnos a ellos. ¿Sí? Algo importante, todo cambio genera una obligación. ¿Cuál es la obligación? La obligación de adaptarnos. Muy bien. Vamos a hablar ahora y entender, porque yo lo que he visto y mucha gente que es renuente al cambio o que no acepta el cambio, que no acepta que se tiene que evolucionar, dice, pues la realidad es que en el mercado de seguros no ha pasado lo que ha pasado en otras industrias. Y lo que ha pasado en otras industrias es que pues ha habido disrupciones muy fuertes, disrupciones muy importantes que en los seguros no lo hemos visto. La industria de los seguros, no nada más en México, en el mundo es una industria conservadora y hay razones para eso. Pero aunque vamos a ver por qué es difícil que los seguros no se lleguen a uberizar, y perdón por la palabra, o sea, que llegue a pasar un fenómeno similar como que le pasó con el Uber, sí es importante entenderlo, ¿sí? Y la primera razón es que los seguros son a la vez un producto y un servicio, ¿de acuerdo? Es una particularidad que tiene la industria y el mundo de los seguros. Por otro lado, el costo del producto no es conocido hasta después del siniestro, hasta después del evento, hasta después de que se compra, ¿sí? La prima, pues, es relativa, pero realmente lo que está pagando la persona, pues, no, sí es la prima, pero el beneficio es el siniestro. Entonces, es relativo el concepto del costo contra el beneficio y demás. Ok, muchos son adquiridos, hablo de pólizas de seguro, cuando son obligatorias, única y exclusivamente cuando la ley te lo exige, hay que tener un seguro. Solamente cuando te prestan un dinero para comprar un carro, para hacer una casa, pues hay que tener un seguro. Entonces, esa es una otra cuestión importante a considerar. Es muy claro, habitualmente los seguros se compran y se olvidan. La gente no está acostumbrada y no le gusta comprar seguros. Le gusta ir a comprar vacaciones, le gusta ir a comprar ropa, le gusta ir a comprar experiencias en restaurantes, pero no le gusta comprar seguros. Y sobre todo, cuando pensamos que los seguros es algo que no quieres utilizar, pues a la gente no le gusta comprar seguros. Entonces, habitualmente se compran cuando los tienen que comprar y algo muy importante, se olvidan. Y esto va a dar pie a cuestiones que vienen más adelante dentro de esta presentación. Pero hay que tenerlo muy claro, los seguros habitualmente se compran y se olvidan, ¿de acuerdo? No existe una interacción constante. En los seguros no es una cuestión como meterte al portal de un banco y hacer transferencias bancarias, checar, consultar tu saldo. La realidad es que no hay una interacción constante y al no haber esa interacción, pues no se va haciendo una práctica y la práctica genera confianza. No existe ese concepto o no existe tan claro ese concepto en el tema de los seguros, ¿sí? Por otro lado, la terminología es complicada, difícil de entender, eso lo sabemos, por eso los agentes tienen que ser realmente asesores, ¿sí? Y esta parte es importante, no es difícil que el asegurado le pueda ganar una disputa a la aseguradora. Para empezar, existen disputas y al ser contratos de adhesión, pues obviamente el asegurado es el que lleva ante una autoridad o una instancia muchas posibilidades de ganar una disputa, ¿sí? Entonces,
ubiquemos el tema de los seguros, hablemos de por qué es difícil que los seguros se lleguen a uberizar. Y en ese sentido, hablemos de las nuevas Insurtech. Aunque el concepto es muy difícil que llegue una disrupción de esa magnitud de la industria aseguradora, pues hay Insurtechs, hay empresas que están utilizando la tecnología para crear nuevos emprendimientos, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de atacar mercados, ¿sí? Entonces, ¿por qué las nuevas Insurtech? Y una razón es que los cambios tecnológicos y el potencial de crecimiento del mercado explican el crecimiento de las Insurtechs. Los dos conceptos, la tecnología te permite hacer cosas que antes no eran posibles y obviamente el potencial de crecimiento del mercado pues es grandísimo. En México está más que claro que muchísima gente no está asegurada, la penetración no es mayor al 30 o 35%, entonces hay mucho que hacer por la parte de desarrollar el mercado de los seguros, ¿sí? Por otro lado, los altos costos de las pólizas. Y esto se explica mucho por las ineficiencias de todos los participantes. Eso hace atractiva la entrada. Las ineficiencias de las aseguradoras, las ineficiencias de los agentes, las ineficiencias de los ajustadores, realmente la cadena de valor como tal, pues tiene demasiadas áreas de oportunidad. Al no aprovechar esas áreas de oportunidad, pues obviamente eso genera costos y los costos se repercuten, pues obviamente en el precio que paga la gente por sus pólizas, ¿sí? Por otro lado, vemos que en los últimos años las inversiones en empresas como Insurtechs han crecido en forma acelerada, ¿sí? Algo muy importante, porque luego, otra vez, la gente que no entiende, que no acepta el concepto de la evolución, de la transformación, o que no ve que la industria de seguros puede ser realmente generada una disrupción y un concepto donde nuevos participantes con nuevas formas puedan penetrar, pues es algo que tenemos que entender, es que hay empresas Insurtech que han fracasado, ¿sí? Pero esto es algo normal, esto es algo que sucede en todas las industrias, ¿sí? Y es parte de la curva normal. Algunos tienen éxito, otros no tienen éxito. Y los que tienen éxito, pues obviamente son los mejores, son los que tienen las mejores prácticas, las mejores estrategias, los que consiguen y definen sus objetivos claramente. Entonces, no pensemos que porque hemos visto que las Insurtechs, algunas Insurtechs han fracasado, va a ser la moda o va a ser el concepto que va a suceder con todas. Hay gente exitosa, hay gente que lo está haciendo bien y hay gente que realmente está rompiendo la forma de hacer negocios, ¿verdad? Bien, entonces, esto es bien importante. La tecnología genera nuevas posibilidades, ¿sí? Hace posible lo que antes no era posible. Pensemos en un ejemplo muy claro. Yo no te voy a hablar términos a lo mejor muy elaborados, muy hacia adelante. Hablemos del correo electrónico, ¿sí? El correo electrónico te permite entregar una póliza de forma digital. El correo electrónico te permite cobrar un recibo de forma digital. Yo recuerdo, hasta hace no más de 10 o 15 años, las pólizas se entregaban físicamente. Había cobradores con una ruta física que tenían que entregar, desplazarse en la ciudad y entregar las pólizas, cobrar los recibos de manera física. Entonces, el concepto tan simple, y pongo el ejemplo del correo electrónico porque eso todo lo entendemos, pues el correo electrónico hace posible muchas cosas que antes no se podían. Entonces, eso cambia y la gente que se adapta, que se evoluciona, que lo hace parte de sí, de sus formas de trabajar, de sus procesos, pues obviamente toma la ventaja, ¿sí? Entonces, algo muy importante de la tecnología hace posible lo que antes no era posible, ¿sí? Lo importante no es la tecnología por sí misma, sino la aplicación práctica, ¿sí? Que se puede generar para producir un alto valor y ventajas competitivas. No pensemos en la tecnología como tal. Un ejemplo de esto, ahora sí, cuestiones de moda, el concepto del WhatsApp, el concepto de los chatbots, ¿sí? Se ven como un medio de comunicación, un simple medio de comunicación. Pero realmente no hay que pensar en el medio de comunicación, hay que pensar en lo que significa poder comunicarnos de una forma diferente con nuestros clientes.
¿Y a qué me refiero con esto? Que el WhatsApp es algo que la gente utiliza todo el tiempo, todo el día, está habituado a ello. Entonces, una forma mejor de comunicarse es entregarle un mensaje con WhatsApp con un propósito. El propósito, por ejemplo, de pagar el recibo de una póliza. Y que ese mensaje la gente lo reciba y ese mensaje pueda ser accionable. La gente le pueda dar un clic y pueda pagar. Muy bien, entonces hablábamos de que la tecnología radica en la persona. En la persona es, ok, otra vez, el ejemplo de la pluma. Puedo tener una pluma, pero si no tengo el conocimiento, si no sé cómo usarla, si no sé las palabras, si no sé escribir, pues obviamente, si no me sé comunicar, pues la tecnología no me sirve, ¿sí? El correo electrónico es lo mismo. O sea, si no tengo el conocimiento de cómo utilizar la herramienta, y que esto es importante, hay que hacer una distinción entre usar una herramienta y utilizar una herramienta. Usarla la voy a usar para generar un valor. Utilizarla pues la voy a usar en mi día a día, pero no genero valor, no genero nada práctico, no genero nada de utilidad. Entonces, son conceptos importantes de entender y de distinguir. La tecnología, muy importante, radica en la persona, y para que esto exista, la persona tiene que tener el conocimiento, ¿sí? Aunado a esto, entendamos las fases de la tecnología. La primera fase es la adopción. Cuando sé que algo existe, me suscribo, lo empiezo a utilizar, ¿sí? Ese es el concepto de adopción. El otro es el concepto de la adaptación. Me adapto, lo empiezo a usar en mi día a día, lo empiezo a usar para mi comportamiento normal, habitual de todo el día, en mis interacciones con otras personas, con mi trabajo, con mi familia y demás, empiezo a adaptarme. Esa es una parte muy importante, la parte de la adaptación. Y lo más poderoso es el concepto del uso. ¿Cuándo empiezo a usar la tecnología? ¿Cuándo las incorporo en mis ofertas? ¿Cuándo las incorporo en mis estrategias? Obviamente para generar valor y generar una diferenciación entre lo que hago yo y lo que hace mi competencia. Entonces, entendamos eso. La tecnología se va dando en fases, en un proceso de adopción, en un proceso de adaptación y en un proceso de uso. Muy bien. Hablemos de los agentes de seguros, aunque obviamente pues, el agente de seguros conoce su negocio. Yo me permito, y les hago la invitación, me permito entrar en este tema y les hago la invitación a reflexionar sobre estos temas, porque yo creo que es importante saber que estamos en un entorno altamente competitivo. Aquí hay dos partes importantes: el entorno altamente competitivo y un entorno donde el cambio es una constante. Y a lo mejor el concepto de decir, bueno, es que no puedo estar en un entorno altamente competitivo cuando la penetración del mercado de los seguros en México es baja. Entonces, ¿contra quién compito? ¿Sí? Pero no es necesariamente una competencia directa. Pensemos en que los asegurados, los clientes, las pólizas que compran seguros, pues obviamente tienen una capacidad de compra limitada. Su dinero es finito, y si no lo gastan en la compra de un seguro, la van a gastar en la compra de un coche o de una vacación o de una mejor casa. Entonces, la realidad es que no competimos nada más contra el tema de otros agentes o de otras pólizas. Se compite contra todo lo que una persona puede comprar con su dinero. Eso es muy importante de entender. Y bueno, el que el cambio sea una constante, creo que ya lo vimos, creo que nos queda muy claro a todos. ¿Sí? Para mí, hoy día, el principal reto de un agente de seguros es incorporar a su proceso de venta una verdadera asesoría y un acompañamiento con sus clientes. El agente de seguros no va a dejar de ser vendedor. Por naturaleza, el agente de seguros vende seguros, y en el momento que recibe una comisión, toda la vida será un vendedor. Pero las cuestiones se transforman. Hoy día, para vender es realmente necesario e indispensable poder asesorar, y asesorar de forma correcta, de forma completa. Esa es una parte muy importante. Y el acompañamiento, que el cliente se sienta todo el tiempo respaldado, el estar ahí presente, y obviamente el acompañamiento muy importante al momento de un siniestro. Bien,
Para mí, como comento, la gente tiene dos momentos clave con su cliente. Uno, en la adquisición de su póliza, donde se da la asesoría y demás. Y dos, al momento del siniestro. El siniestro es sumamente importante. El siniestro es donde se descubre y donde realmente se refuerza el vínculo de confianza o se rompe la confianza. Si el agente hizo bien su trabajo, su labor desde asesorar bien a la persona en la adquisición de la póliza, el siniestro debe ser una mera consecuencia y algo normal, natural, algo que fluya de manera correcta, ¿sí? Entonces, para mí los dos momentos clave de la gente con su cliente son en la adquisición y el momento del siniestro, ¿sí? Esto es importante. Las formas cambian, pero las necesidades no cambian. Perdón. En ese sentido, entendamos que en la mayoría de las reducciones, el trabajo que se tiene que hacer no cambia. Esto es importante de entender. En la mayoría de las disrupciones, y ahora sí vamos a hablar de una disrupción, el trabajo que se tiene que hacer no cambia. Pensemos en un concepto de Blockbuster contra Netflix, por ejemplo, ¿sí? Lo que cambia es la forma. El trabajo y lo que se soluciona es el entretenimiento en casa. El entretenimiento en casa sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la forma. Anteriormente había que ir a un Blockbuster, hoy día lo puedes hacer en línea, en streaming, en Netflix. Otro ejemplo, Kodak contra la fotografía digital. Pues todo el concepto de las cámaras, los rollos, ir a revelarlo, todo cambia. Pero lo que no cambia es el concepto de poder compartir experiencias. Eso es lo que nos da la fotografía, ¿sí? Entonces cambia la forma, pero el trabajo no cambia. O sea, la solución, ese concepto no cambia. El tema, por ejemplo, del teléfono contra la videollamada, contra el Zoom. Pues obviamente lo que no cambia es el querer compartir o el querer comunicarte con tus amigos, con tus socios, con tus clientes, ¿sí? Entonces, eso es muy importante de entender. En la mayoría de las disrupciones, el trabajo que se tiene que hacer no cambia, ¿sí? Esto es importante, es más importante saber, y aquí puede sonar un poquito contradictorio, pero no lo es, reflexionemos en ello, es más importante saber lo que no cambia que lo que sí cambia para tus clientes o en tu negocio. Pensemos en los clientes y pensemos en un negocio. Hablemos de Amazon, ¿sí? Amazon es una empresa que se pregunta todo el tiempo qué es lo que no cambia. Y en base a esa definición que hicieron ellos hace muchos años, en base a esa definición, ellos descubrieron que si tienen claro lo que no cambia en su negocio y para sus clientes, pueden generar una estrategia de largo plazo. ¿Qué es lo que no cambia para un cliente de Amazon? El tener una amplia selección de un catálogo amplio de productos, ¿sí? ¿Qué es lo que no cambia? El querer tener precios bajos. ¿Qué es lo que no cambia? El querer que el cliente reciba, pues obviamente, sus pedidos en el menor tiempo posible. Nunca va a haber un cliente que le diga a Amazon, oye, es que ¿sabes qué? ¿Por qué me vendes tan barato? Quiero que me vendas más caro. ¿O por qué el producto me llega mañana? Tárdate 2 semanas, no pasa nada, ¿sí? Entonces son cuestiones muy importantes de entender. Es más importante saber lo que no cambia que lo que sí cambia, ¿sí? Y en esa reflexión, en ese entendimiento, digo, esto lo dejo a ustedes a que lo reflexionen, pero en mi muy humilde entendimiento, lo que no cambia para un agente de seguros y que es radical para poder, de suma importancia para poder generar tu estrategia es, el cliente siempre busca el mejor producto al mejor precio en la mejor aseguradora. Eso es obvio y eso nunca va a cambiar, ¿de acuerdo? Nunca va a cambiar. Por otro lado, la persona busca o el cliente busca trámites sencillos, trámites fáciles de realizar, ¿de acuerdo? O sea, no complicarse con su póliza. Compro mi póliza, la guardo, sé que la tengo disponible, cuando la quiero utilizar, la puedo utilizar. Pero quiero que el proceso de pago sea simple, creo que el proceso de sacar mi póliza cuando la necesito porque alguien me la pide sea sencillo. Entonces buscamos trámites sencillos y fáciles de realizar.
Y otra cuestión es no sorpresas, no sorpresas al momento de un siniestro, ¿sí? Nadie jamás va a querer enfrentarse a una situación donde hoy estuvo asegurado y pensó que tenía un cierto tipo de cobertura y cuando llega a un hospital, en el hospital le dicen, ¿sabes qué? Este hospital no es de tu nivel hospitalario, aquí no puedes entrar. O, ¿qué crees? Tienes que pagar toda esta cantidad. O, N situaciones que se puedan presentar. Entonces, para mí, digo, son ejemplos, ¿no? Pero aquí la invitación es a los agentes que realmente se pregunten eso. ¿Qué es lo que no cambia para el cliente en tu modelo de negocio? ¿Qué es lo que no cambia y no cambia para ti como agente de seguros? Para que en base a eso te organices y generes una estrategia correcta, ¿sí? Bueno, con todo este contexto, el segundo parte muy importante para poder evolucionar es esta, aceptar la evolución como una obligación de la que nadie se escapa. Otra vez, la frase, evolucionar o morir. Adaptación, Darwin, la teoría de la adaptación. El que no se adapta se muere, y esto es clarísimo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que aceptar la evolución como una obligación. Y la obligación te genera, pues obviamente, una intención y un compromiso, que lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Vamos a hablar básicamente de los pasos, así como una receta de cocina. Esto, obviamente, se puede emplear, se puede reducir, pero la realidad es que hay que empezar por lo básico. Y aunque suene una cuestión muy simple, estos pasos, pues obviamente es importante declararlos, es importante tenerlos y es importante sobre todo ejecutarlos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es declarar la intención y el compromiso de evolucionar. Si no tienes una intención, pues obviamente no hay un compromiso. Y si ese compromiso no existe, las cosas no suceden. Se queda en un buen deseo, se queda en algo bueno que quiere suceder en tu cabeza, pero realmente las cosas no suceden. Entonces, lo que es muy importante es generar compromiso. Y el compromiso te permite tener una dirección, saber que estás avanzando en el camino correcto y en la dirección adecuada. Te da sentido de progreso, de avance. Entonces, el compromiso te genera dirección, te genera velocidad. ¿Qué tan rápido lo tengo que hacer? ¿Lo estoy haciendo lo suficientemente rápido? ¿Estoy vendiendo tan rápido como debería vender? ¿Lo suficiente o no? ¿Sí? Entonces, velocidad. Y por otro lado, te da enfoque. Es decir, me voy a enfocar en esto, me voy a enfocar en ciertos productos, en cierto nicho de mercado. Entonces, el compromiso genera dirección, genera velocidad, genera enfoque. Es el primer punto para poder evolucionar. Después, definir un objetivo, tener un objetivo claro. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero vender más? ¿Quiero dar el mejor servicio? ¿Quiero hacerme más productivo? La definición del objetivo es clara. Entonces, para poder decir, estoy avanzando hacia el objetivo y poder en un momento dado decir, el objetivo se cumplió efectiva o no efectivamente, ¿sí? Y después de definir el objetivo, tenemos que tener claros los criterios y los estándares de éxito. Hay un caso, por ejemplo, de una Insurtech precisamente que se dedicaba a vender productos seguros de vida, como que así en su momento fue algo muy importante, muy grande y demás. Y hoy día no existe, ¿sí? Y la realidad es que yo entiendo eso, yo lo observo y veo que creo que los criterios y estándares del éxito no estuvieron bien definidos. Los criterios es un concepto de decir, tengo que vender pólizas. Ese es el criterio, venta de pólizas. El estándar es 100 pólizas al mes. El criterio es entregar una póliza en línea. ¿En cuánto tiempo? El criterio es cobrar un recibo antes de su fecha de vencimiento. Ese es el estándar. Entonces, muy importante definir los criterios y los estándares de éxito. Sin esto, te puedes confundir. O sea, podemos entender que estamos haciendo las cosas bien, porque a lo mejor se está hablando, se están diciendo cosas, pero realmente los criterios no se están cumpliendo. Y si no existen, pues obviamente no se pueden medir. Bien. La otra parte muy importante es diseñar una estrategia. Una estrategia es un plan de acción. Un plan de acción con una secuencia de acciones que se van generando, se van dando paso a paso, ¿sí? Y el concepto de una estrategia es indispensable. O sea, hoy día
no podemos hacer las cosas sin un plan de acción. Las cosas son complejas. Entonces, por ejemplo, no podemos pensar en vender pólizas por Internet si no tenemos un sitio para vender pólizas por Internet. Entonces, hay un paso anterior que se tiene que lograr. Y no podemos tener un sitio, aunque tengamos un sitio, pues no podemos tener un sitio bueno si no tenemos ofertas, si no tenemos productos, si no tenemos aseguradoras que estén ahí atrás de ese sitio respaldando. Y aunque tengamos el mejor sitio, más intuitivo, más fácil de usar y demás, si no tenemos, por ejemplo, gente o una forma de adquirir prospectos que lleguen a tu sitio, pues obviamente no se va a vender. Entonces, el concepto muy importante, se tiene que tener una estrategia. Hay que diseñar una estrategia para poder llegar al cumplimiento de un objetivo, ¿sí? Y por último, hay que ejecutar y medir el desempeño de la estrategia. Y esto es muy importante porque una vez definidos los pasos en la estrategia, hay que ver qué paso es el que puede estar fallando. Si tengo el mejor sitio, con los mejores productos, con las mejores negociaciones, muy fáciles de comprar, la gente lo hace muy rápido, se obtiene la póliza en línea, se paga en línea, pero resulta que no tengo tracción, que no hay forma, que la gente no llega al sitio, pues obviamente ahí las cosas están mal. Entonces, hay que ver en qué paso de la estrategia las cosas no funcionan. Eso nos permite diagnosticar y nos permite decir qué es lo que tenemos que corregir, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante el ejecutar y medir el desempeño de una estrategia. Ya por último, y con esto terminamos, con esto concluimos y damos paso al tema de preguntas. Axiomas a considerar en la estrategia para evolucionar. Estos son verdades, los axiomas son verdades, son cuestiones que la gente tiene que entender, la gente tiene que hacer suyo para poder realmente generar una estrategia efectiva, estratégica y competitiva, ¿sí? Y el primero, el valor de la solución no se encuentra en la tecnología, sino en los modelos de negocio que se pueden generar a partir de ella, ¿sí? Esto es bien importante. Otra vez, no es la tecnología per se, o sea, es qué puedo hacer con la tecnología. O sea, ¿qué puedo hacer? Esto que antes no era posible, hoy sí lo puedo hacer gracias a que tengo tecnología. Entonces, eso es muy importante, no pensar en el medio. La tecnología es un medio, no es un fin. Y ahí muchas veces nos confundimos. Por ejemplo, las insurtechs, las fintechs. ¿Por qué son insur y después son tech? Porque lo que se le da prioridad es al modelo del insur, del seguro. La tecnología viene aparte, viene como un complemento. Entonces, más importante el negocio, ¿qué se puede mejorar? Las formas que la tecnología como tal, ¿sí? Una parte muy, muy importante también. Los nuevos modelos no se construyen con una sola tecnología, sino con la combinación de tecnologías que satisfagan a los clientes. Cuando hablamos de un correo electrónico, por ejemplo, pues hablemos de un correo electrónico, hablemos de un WhatsApp, hablemos de un chatbot, pero todos son canales que se complementan, son canales que son mutuamente incluyentes, no mutuamente excluyentes. Entonces, cuando hablamos de un sitio donde la gente puede entrar e interactuar directamente con sus pólizas, imprimirlas, pagarlas y demás, todos esos son canales, pero son canales que se complementan. Entonces, el mensaje aquí es cómo podemos combinar esos canales para realmente satisfacer al cliente y crear una verdadera experiencia de usuario satisfactoria, ¿sí? Combinación de tecnologías. Por otra parte, que es muy importante, hay que conocer las inversiones, o sea, cuánto le voy a dedicar, cuánto le voy a meter, ¿sí? Y los procesos que se tienen que modificar. Como hablábamos, empezamos a la intención genera compromiso. Y el compromiso es, me voy a comprometer a algo, pero siempre y cuando que conozca qué me va a implicar en costo. Y entendiendo el costo, no nada más como el costo económico, sino el costo en tiempo, el costo en dinero, el costo en costo de oportunidad. ¿Qué voy a dejar al hacer esto? ¿Qué voy a dejar de hacer por hacer esto otro? ¿Sí? Entonces,
Esa parte es muy importante entender antes de entrar a una estrategia y de desarrollar una estrategia y generar un compromiso, pues obviamente conocer a qué nos estamos metiendo, ¿sí? Muy importante, creo que esto es básico, ¿sí? No es lo que nosotros pensemos, no es lo que nosotros creamos. Hay que salir a preguntarle a los clientes, ¿sí? Ellos, ¿qué es lo que piensan? Entender sus necesidades. Para poder crear una estrategia hay que entender qué es lo que el cliente necesita y cuáles son sus experiencias de usuario. ¿Cómo le puedes hacer las cosas fáciles? ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, la necesidad del cliente, no por lo que pensemos, por lo que ellos nos digan y sus experiencias de usuario son clave para poder diseñar los nuevos modelos de negocio. Y para mí, y aquí va a sonar un poquito comercial, pero creo que es algo sumamente válido, el concepto de si no le sabes o no le entiendes, mejor pide ayuda. Esto es algo muy, 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 muy fuerte y no es algo, a ver, los seres humanos como tal necesitamos ayuda. No todos somos expertos en algo, ¿sí? Hay gente que es muy buena vendedora, pero no es buena organizándose. Hay gente que se organiza muy bien, pero pues obviamente no vende bien. Entonces la realidad es que nuestra capacidad humana provoca insuficiencias que deben ser respaldadas o deben ser compensadas por otra gente. Y el concepto de los negocios, eso es, ayuda. ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo se ayudan los negocios en un momento dado para poder generar esto, ¿no? Entonces, con esto terminamos. Agradezco su tiempo. Pasamos un tema de preguntas y pues aquí estoy a la orden. Licenciado Raimundo Chapa, te agradecemos profundamente por haber compartido con nosotros tan brillante conferencia. Y bueno, seguramente habrá muchas más preguntas que te haremos llegar con todo gusto y por supuesto a los agentes que estén interesados, bueno, pues ya saben que pueden encontrar al licenciado Raimundo Chapa en el correo que él nos acaba de comentar y bueno, también nosotros con mucho gusto les compartiremos esta presentación para que ustedes la puedan volver a ver todas las veces que quieran a través de nuestro canal Yo Agente B. Así que bueno, ya lo saben y licenciado Raimundo Chapa, un placer el haber compartido contigo este espacio. Gracias, Rosana, hay un gusto. Y como reitero, a la orden, cualquier pregunta en lo personal o que queramos avanzar y conversar al respecto, con la mejor disposición de poder hacerlo. Muchas gracias, licenciado. Excelente día. Gracias, muy buen día para ustedes. Muy buen día.